Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a presentar el tema ascaridiasis. La ascaridiasis es una infección parasitaria provocada por la lombriz intestinal Ascaris lumbricoides. Esta pertenece a los grupos nemátodos, que son gusanos alargados de forma cilíndrica, que poseen un sistema digestivo muy completo, un aparato reproductor muy desarrollado y sexos separados. Se reproducen por medio de huevos que van a dar origen a larvas y estos son transmitidos a través de la tierra, la cual se contamina con huevos y larvas que salen de las materias fecales. Son de amplia distribución y muy frecuentes en países tropicales. También se sabe que las nemotidiasis de plantas y de animales domésticos son muy comunes y afectan de manera indirecta al hombre. Esto, por ejemplo, en los animales porque causan enfermedades, disminución de peso, lo que provoca o que afecta económicamente a la industria avícola, lanar, porcina y a la producción de carne bovina. Entre los efectos dañinos que puede provocar en adultos son síntomas digestivos como pérdida de apetito, enflaquecimiento, también hay debilidad, anemia y bajo peso. Como tratamiento, debido a su gran eficacia, a su baja toxicidad, a una buena tolerancia y un bajo costo de los medicamentos, se ha recomendado hace algunos años dentro de programas de prevención la administración de antihelmínticos y normalmente se hace en niños escolares cada 6 meses. Hablando un poco sobre la historia, pues este agente fue reconocido desde el antiguo Egipto y está registrado en documentos milenarios como el papiro de Ebers, donde ya se hacía mención de recetas para su tratamiento con un vermífugo obtenido de la corteza de la raíz de la granada. Este tratamiento se utilizó hasta la mitad del siglo XX. También hubo una gran confusión con la lombriz, ya que se creía que los pacientes la adquirían de la tierra. Es por ello que de aquí se deriva el nombre lumbricoides. Hablando un poco sobre los personajes que se mencionan en la historia, tenemos a Battista Grassi, que en 1879 ingirió aproximadamente 100 huevos embrionarios y 22 días después encontró huevos en sus materias fecales. También Stewart en 1915, experimentando con cerdos y ratones, estableció el paso de las larvas por los pulmones. Y más tarde, Conio en 1922, después de que ingirió alrededor de 200 huevos embrionados, encontró larvas en su esputo y manifestaciones como dificultad respiratoria severa, con fiebre y cefalea. También se hacía mención ahí de que 15 días después de estos síntomas, él tomó un antihelmíntico y arrojó 667 parásitos adultos en sus materias fecales. Agente etiológico. Como se mencionó anteriormente, es el Ascaris lumbricoides, que suele ser de color rosado o blanco amarilloso. Macroscópicamente se pueden diferenciar los sexos y tenemos una diferencia de longitud en las hembras que es de 20 a 30 centímetros, en los machos de 15 a 20 centímetros, un diámetro en hembras de 3 a 6 milímetros, en los machos de 2 a 4 milímetros, pero la diferencia más importante y la más notoria es el extremo posterior, que en las hembras va a ser una forma recta y en los machos tiene una forma curva con 2 espículas quitinosas y retráctiles que son de importancia para la copulación. El Ascaris lumbricoides es el nemátodo intestinal de mayor tamaño, se ubica en la luz del intestino delgado, se adosa a las paredes y evita ser arrastrados por el peristaltismo intestinal. Tiene una vida promedio de 1 año y al cabo de este mueren y son eliminados espontáneamente. Esta es la razón por la cual puede observarse su eliminación sin haber recibido tratamiento existente. Por lo tanto, se puede decir que hay una curación espontánea siempre que los pacientes no se reinfecten del medio externo. Como se había mencionado, tienen un aparato digestivo y un aparato genital muy desarrollados. El aparato digestivo está constituido por la boca, que está formada por 3 labios prominentes, un corto esófago
y el intestino, que desemboca en el ano, situado en una cloaca. También tenemos lo que es el aparato genital. En las hembras se puede observar la presencia de 2 ramas uterinas en forma redondeadas que desembocan en la vagina, la cual se comunica con la vulva. Esta está localizada en el tercio anterior y medio del cuerpo. También en el macho los órganos genitales desembocan o van al intestino, que también está ubicado o posterior a una cloaca. En esta imagen podemos observar el útero, los ovarios, la ubicación de cada uno de estos en la hembra. En el macho podemos aquí observar lo que mencionaba anteriormente, que eran las espículas que servían para la copulación. También hablando sobre que las infecciones son a partir de los huevos, que estos provienen de las materias fecales, tenemos un huevo fértil, que estos provienen de las hembras fecundadas. Tienen una forma oval, un tamaño de 60 micros de diámetro, poseen 3 membranas, que la externa es una membrana mamelonada, como su nombre lo indica, porque tiene presencia de mamelones o en forma de pezones, y tiene 2 membranas internas lisas inmediatamente debajo de la anterior. Estos huevos, al ser examinados en las materias fecales, se pueden observar de color café, y esto es el color se debe a la bilis. En su interior presentan un material granuloso que posteriormente dará origen a las larvas. El huevo infértil, como se puede ver, provienen de las hembras no fecundadas, son de forma más alargados, tienen protuberancias externas irregulares y tienen una sola membrana, y estos no son infectantes. Muy bien, ahora vamos a estar hablando del ciclo vital del Ascaris lumbricoides. Cuando hablamos de la hembra del Ascaris lumbricoides, esta pues tiene una gran actividad reproductora. Se calcula que produce aproximadamente unos 200.000 huevos diarios, lo cual hace que su hallazgo en las materias fecales humanas sea muchísimo más fácil aún en infecciones leves. Normalmente los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias fecales, y su destino depende del lugar donde caigan. Bueno, miren, aquí ustedes pueden observar una imagen de los huevos en sus diferentes estados de maduración. Aquí en esta imagen pueden ver cómo está el huevo embrionado con blastómeros. Pueden ver estos círculos acá, son los blastómeros. Y en esta imagen podemos ver el huevo larvado. Pueden ver aquí, por dentro está la larva de las Ascaris lumbricoides. Ahora, en esta imagen pueden ver cómo la larva está saliendo del huevo. Bueno, ahora tengamos en cuenta que todo depende de dónde la larva cae. Ahora hagamos de cuenta de que la larva cae en la tierra, y la tierra está húmeda y sombreada, con una temperatura de aproximadamente entre 15 a 30 grados centígrados. Pues en aproximadamente de 2 a 4 semanas se forman en larvas en el interior de los huevos y se convierten en infectantes. En este estadio pueden permanecer varios meses, pero al ser ingeridos, las larvas salen a la luz del intestino delgado y hacen un recorrido por la circulación y los pulmones antes de regresar nuevamente al intestino delgado, que es en donde se convierten en parásitos adultos. Este recorrido lo hacen penetrando la pared intestinal hasta encontrar un capilar que las llevará por el sistema venoso o linfático hasta el corazón derecho y luego a los pulmones. Justo aquí es donde rompen la pared del capilar y caen al alvéolo pulmonar, donde permanecen aproximadamente 10 días. Sufren aquí 2 mudas y aumentan de tamaño. Son eliminados por las vías respiratorias hasta llegar a la laringe y pasan a la faringe para ser deglutidas. Estas larvas resisten el jugo gástrico y pasan al intestino, donde se convierten en adultos, así que mucho ojo con este dato. El tiempo requerido para llegar al intestino a partir del momento de la ingestión del huevo infectante es de aproximadamente unos 17 días. Para llegar a ser adulto necesita 1 mes y medio.
Y de esta manera, el periodo prepatente, que va desde la ingestión del huevo embrionado hasta que la hembra adulta esté en capacidad de poner huevos que se detecten en las materias fecales, es de aproximadamente 2 meses. Bueno, miren, ahora tenemos esta imagen como para tenerlo como un pequeño repaso. Esta imagen la tenemos en el libro de Botero. Si se pueden fijar en la imagen número 1, podemos ver que el hombre se infecta al ingerir huevos embrionados. Ahora en la 2, podemos ver que la larva se libera en el intestino delgado, atraviesa la pared y llega por vía sanguínea al corazón y los pulmones. Luego ascienden por la vía respiratoria a la laringe, pasa a la faringe y es deglutida para volver al intestino delgado donde es que ellos maduran. Ahora miren en la tercera imagen, aquí los huevos salen de las materias fecales y contaminan el medio ambiente. Ahora en la imagen número 4, estos huevos se embrionan en la tierra. Y la última imagen, vemos que los huevos embrionados contaminan las aguas y los alimentos. Y así es como el ciclo se vuelve a repetir otra vez. Aspectos epidemiológicos. Hablando de ellos, podemos decir que esta es una de las parasitosis más difundidas, que se encuentra ampliamente distribuida en países tropicales y subtropicales. Esto debido a las condiciones ambientales que estos países presentan, como son la temperatura, el tipo de suelo y la humedad. Esta es una patología también que se encuentra distribuida en países en vías de desarrollo, debido a la falta de recursos como el agua potable y también a la falta de educación, que trae como consecuencia que las personas no tengan una buena higiene personal y que no tengan una higiene al momento de desinfectar y consumir los alimentos. Esta es una patología que afecta sobre todo a niños. Esta patología es de intensidad leve y puede no presentar síntomas. Según la OMS, en la región de las Américas se estima que hay cerca de 46 millones de niños en edad preescolar y escolar que tienen riesgo de sufrir infecciones por geomintos. Esto debido a los dos aspectos antes mencionados, ya que los niños comparten de mayor manera los alimentos y no tienen una buena higiene al momento de consumirlos. Los países donde hay mayor presencia de mentiasis son Brasil, Colombia, México, Guatemala, Haití, Perú y Nicaragua. Seguidamente vamos a hablar acerca de la patogenia, inmunidad y patología. Hablando propiamente de la patogenia, podemos decir que las lesiones de las caries se van a iniciar sobre todo en los pulmones por el paso de las larvas. Este proceso nos va a conllevar a que se va a producir hemorragia, inflamación y se acompañan de hipereosinofilia. Las migraciones de los parásitos adultos son principalmente hacia las vías biliares y ocasionalmente también al árbol respiratorio, puede ser el páncreas o el exterior a través de fístulas. En el intestino delgado pueden producir dolor y si existe gran cantidad de parásitos pueden causar obstrucción. Entre los efectos patológicos producidos por el ascaris en el organismo humano se presentan en varios sitios dependiendo del área que haya sido atacado o colonizado. En el pulmón se puede decir que aquí pues, se produce por medio de las larvas, obviamente en el pulmón, y esto va a producir la ruptura de capilares y también en la pared alveolar. Esto nos va a producir hemorragia e inflamación, que también se le conoce como síndrome de Lafleur, que aquí se van a ver lesiones múltiples en los alvéolos, vamos a encontrar un exudado inflamatorio y hemorrágico. En los rayos X vamos a observar opacidades diseminadas, que estas pueden ser transitorias o también fugaces. En el intestino delgado, pues ahí atacan básicamente los parásitos adultos. Ahí se va a producir una irritación de la mucosa y esto, por consiguiente, va a haber un movimiento y la presión va a hacer que se produzca un gran tamaño y esto va a haber una abundante cantidad que se entrelazan y van a formar nudos y así producir una obstrucción del intestino y sobre todo se da en los niños.
La patología de mayor gravedad se va a presentar por las migraciones de las caries adultos a los diferentes sitios del organismo. Sobre todo se da hacia las vías biliares, que es más frecuente. La forma más simple es de invasión al colédoco y esta va a producir también una obstrucción biliar. Esta forma puede ser transitoria cuando el parásito se va a retirar espontáneamente, o puede ser el origen de una infección secundaria, irritación mecánica y obstrucción, y esto va a constituir ya un cuadro de colangitis. La hembra también va a penetrar más profundamente a las vías biliares y deposita ahí los huevos, que básicamente van a alcanzar hasta el nivel hepático, y se van a producir también granulomas de cuerpo externo. También se van a observar como nódulos blanco-amarillentos de aproximadamente de 1 a 3 milímetros, y microscópicamente se va a observar con un centro necrótico infiltrado de eosinófilos mononucleares y células gigantes, que estos van a estar rodeados de tejido fibroso. También se va a observar el huevo en el corte histológico y se aprecian blastómeros debido a la iniciación del proceso de embriogénesis. No se ve la cubierta albuminoidea externa del huevo y aparece un espacio claro entre este y el tejido circundante, y se hace para la preparación del material histológico. En la patología de la hepatitis granulomatosa, el parásito adulto muere dentro del hígado, y esto va a dar un origen a un foco de necrosis y puede infectarse secundariamente con una producción de abscesos macroscópicamente. Los huevos o los fragmentos de los parásitos en los canales biliares pueden constituir el núcleo que va a originar los cálculos coledocianos o intrahepáticos, y la migración hacia las vías pancreáticas puede producir enfermedad grave que puede incluir una pancreatitis. La migración que le sigue en frecuencia es la ascariasis peritoneal, que esta se va a originar por el paso de los parásitos a través de las perforaciones intestinales y por la ruptura del apéndice. Los huevos que llegan a la cavidad peritoneal dan origen a granulomas similares a los descritos en el hígado. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el cuadro clínico. Iniciando primeramente con las manifestaciones respiratorias y alérgicas. Se dice que las primeras manifestaciones clínicas que ocurren después de la infección se presentan a nivel del tracto respiratorio. Sin embargo, no es común presentar este tipo de síntomas. En realidad son muy raros los casos en los que se presentan, y cuando sí se presentan, estos tienden a confundirse con una infección respiratoria de un origen diferente. Esto es debido a que tiene síntomas muy comunes como la tos, expectoración y fiebre. Ahora, intestinales. Se dice que cuando los parásitos adultos se alojan en el intestino delgado, pueden producir una irritación mecánica por contacto y presión sobre las paredes, lo cual tiende a causar dolor abdominal difuso como el síntoma más frecuente de este. En ocasiones, esta irritación también puede causar diarrea, meteorismo y náuseas. Este parásito no es un importante productor de diarrea, por lo que este no será el síntoma más importante a mencionar. Se dice también que el 72% de las complicaciones de ascariasis se deben a una obstrucción intestinal, la cual suele causarse cuando los parásitos forman nudos. Estos nudos a su vez forman un síndrome suboclusivo u oclusivo, el cual suele presentar síntomas como dolor abdominal, vómitos. También el más importante, que sería la ausencia de evacuaciones intestinales. Ahora tenemos lo que son las migraciones. Las manifestaciones clínicas causadas por ascaris erráticos son variadas y todo depende de a qué órgano estén afectando. Por ejemplo, la invasión a las vías biliares puede presentarse o puede producir una sintomatología correspondiente a un síndrome de obstrucción biliar, y este puede presentar síntomas como dolor agudo en la zona hepática, ictericia, fiebre, leucocitosis con neutrofilia, vómito y defensa muscular en la zona afectada. Ahora, por otro lado, cuando el parásito adulto llega al hígado, puede producir abscesos de tipo piógeno y de tamaño variable.
Y las características principales de este cuadro clínico pueden ser fiebre, dolor en zona hepática, malestar general, a veces abombamiento de la pared, leucocitosis y eritrosedimentación aumentada. Prácticamente podemos resumirlo a que los casos con migraciones a otros sitios darán cuadros clínicos correspondientes al órgano afectado. Si el parásito migrara al apéndice, se presentarían síntomas característicos de una apendicitis. Si este migrara al peritoneo, presentaría síntomas característicos de una peritonitis y así, dependiendo a qué órgano esté afectando. Ahora las nutricionales y de rendimiento escolar. La ascariasis en niños interfiere con la nutrición por dos mecanismos. Primero, disminuye la ingestión de alimentos al producir anorexia. Y segundo, disminuye la utilización de carbohidratos, grasas y proteínas por consumo de estos elementos por los parásitos y pérdida en el intestino, ya sea por vómitos y ocasionalmente por diarrea. Ahora, más que como un cuadro clínico, podríamos mencionarlo más como un problema de salud pública. Se mencionaba que en el libro se mencionaba que se realizó un estudio en Guatemala en el que consistía en desparasitar a los niños que tenían ascaris. Esto con el fin de ver si su rendimiento escolar podía mejorar. Los resultados de este estudio dieron que, si bien los niños realmente mejoraban en su condición nutricional, realmente no hubo una mejora en su rendimiento escolar. Este experimento o este estudio causó controversias debido a que se realizó el mismo en otros países y ahí sí realmente dio un resultado positivo. Una razón por la que podría no haber funcionado en Guatemala es porque, si bien desparasitaron a los niños, probablemente no les dieron la calidad de nutrientes que necesitaban recibir después de ser desparasitados. Y podemos ver que realmente en general en Guatemala no se le da la importancia a la nutrición, siendo que somos uno de los países con mayor desnutrición crónica a nivel mundial. Por eso esto de nutricionales y de rendimiento escolar se relaciona entre sí más que como un cuadro clínico, como un problema de salud pública. Les voy a hablar un poco acerca del diagnóstico. El diagnóstico se hace principalmente por el examen microscópico de materia fecal y debe haber un resultado cuantitativo de huevos por gramo de materia fecal. Ocasionalmente se hace por observación de los parásitos adultos y por métodos radiológicos. Cuando no hay sintomatología característica de ascariasis, el diagnóstico etiológico se basa en el hallazgo de los parásitos o de sus huevos. Hablando específicamente del examen microscópico, este permite encontrar fácilmente huevos de ascaris en materias fecales. Estos pueden aparecer a los 40 días de la infección aproximadamente. Estos huevos se encuentran con facilidad debido al número abundante en que se producen. Por ello es que la gran mayoría de infecciones, incluyendo las infecciones leves, se descubren al examen coprológico directo. Cuando solo existen parásitos machos o cuando hay hembras inmaduras, el diagnóstico se dificulta, pues el examen coprológico será negativo para huevos, pero puede haber eliminación de parásitos adultos. Las infecciones son leves con menos de 5.000 huevos por gramo de materia fecal. Se consideran medianas cuando hay entre 5.000 y 50.000 huevos por gramo de materia fecal y se consideran intensas cuando hay más de 50.000. Es frecuente que los pacientes observen los parásitos adultos eliminados cuando el parásito que se observa es inmaduro, es pequeño y es necesario identificar los 3 labios orales del parásito a la observación microscópica. También se puede hacer uso de imágenes radiológicas. Las radiografías simples de abdomen pueden dibujar la presencia de ascaris. También se pueden utilizar radiografías del tracto intestinal hechas con medio de contraste. Cuando se utiliza un medio de contraste aparece un defecto de la opacidad en forma lineal y muchas veces los parásitos se tragan un poco del medio de contraste y puede facilitar aún más su visualización. La colangiografía puede revelar ascaris en las vías biliares.
La ecografía es útil en ascaris hepatobiliar y pancreática. Cuando se utiliza ecografía se observan parásitos solos, pero también se puede encontrar enrollados o formando una masa pseudotumoral. También se puede encontrar un aumento de eosinófilos en la fase de migración de la larva. Pasando a lo que es el tratamiento de la ascariasis. Todos los casos de ascariasis intestinales deben de ser tratados por muy leves que sean, porque pueden llevar a consecuencias muy graves. Los fármacos que se utilizan para este tratamiento son los fármacos antihelmínticos, de preferencia los benzimidazoles. Los benzimidazoles que son utilizados con mucha más frecuencia son albendazol y el mebendazol, pero también se puede utilizar lo que es el flubendazol, la levamisol, la ivermectina, el paumato de pirantel. Y uno de los fármacos que son los más antiguos y que se utilizan cuando hay una obstrucción intestinal a causa de la ascariasis es la piperacina. Esos fármacos son de dosis única, se pueden utilizar en embarazadas siempre y cuando se tenga mucho cuidado, como también en niños menores de 2 años. En áreas endémicas se recomienda que los pacientes se les repita el tratamiento después de 1 o 2 meses. En algunos países también se utiliza una alternativa que son utilizar hierbas locales para que se pueda excretar o eliminar las lombrices del intestino. En casos donde hay una infestación importante y donde puede haber que haya una complicación, se acude a lo que es una cirugía. La prevención. Para tener una buena prevención hay que tener un control con base a lo que son conocimientos higiénicos que son bien reconocidos, también saneamiento ambiental, como también la quimioterapia preventiva. Todo esto incluye lo que son como mejoras en el higiene, lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de manipular alimentos, lavar y pelar los vegetales antes de cocinarse, ¿verdad? Las frutas crudas, lavarlas antes de comerlas y no defecar a lo que es el aire libre. Hay que tener una buena educación sanitaria. La quimioterapia preventiva incluye lo que es administrar a los pacientes tratamiento antihelmíntico cada 3 a 6 meses. Y solamente. Muchísimas gracias.